En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. En este Evangelio se nos presentan, a través de un acontecimiento que le pasa a Jesús en Cafarnaúm, se nos presentan dos cosas. Por un lado, la sorpresa de aquellos que empezaban a conocerle y que dicen de él que enseña con autoridad. Y por otro lado, la anécdota con este enfermo, esta persona poseída de un espíritu inmundo, es decir, un endemoniado. Vamos con el primer punto: enseñar con autoridad. Vivimos un momento en el cual, en la propia Iglesia me refiero, en el cual la palabra enseñar está mal vista. El que enseña es hoy en la Iglesia considerado como un prepotente, como alguien que no tiene misericordia, y lo que hay que hacer hoy es no tanto enseñar, sino acoger. La acogida es el nuevo nombre de la pastoral. Bien, pero no vemos a Jesús que haga una acogida, vemos a Jesús que enseña. Es decir, Jesús era un maestro, era la verdad, y esta enseñanza de Jesús era una parte esencial de su misión, de su tarea. Esta enseñanza era una parte esencial de su misericordia. Por lo tanto, esto que estamos viviendo en este momento en la Iglesia, de que todo aquel que enseña es mal visto y criticado dentro de la Iglesia, que no se puede enseñar, porque enseñar es una forma de despreciar y de decirle al otro: estás obrando mal, y echarle de alguna manera de la comunidad. Esto va en contra de lo que el propio Cristo hacía. Cristo enseña. Es decir, el Señor es la verdad, y su misericordia empieza con su enseñanza. Si esto lo hace Jesús, esto lo tenemos que hacer nosotros. Es decir, cuando el sacerdote enseña, cuando la Iglesia enseña, cuando el obispo, el Papa enseña, está imitando a Cristo. La enseñanza tiene que estar basada en el propio Cristo, no en lo que yo me invente, sino en lo que Cristo enseñó. La enseñanza, por lo tanto, no es una ofensa. Decir de cualquier tema la enseñanza de Jesús no es una ofensa, no es juzgar a alguien. El Papa Francisco dijo hace tiempo: ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Efectivamente, yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no soy quien. Dios es el juez. Yo no soy quien. Pero yo sí puedo decir: esto está mal. La Iglesia no juzga a la persona, eso lo hace Dios. La Iglesia juzga los actos de la persona, que es distinto. Y este juzgar los actos es enseñar. Y esto es imprescindible. Yo no puedo callarme delante de actos. Yo no voy a juzgar a la mujer que aborta, lo sabrá Dios, pero yo juzgo el aborto. Yo no voy a juzgar al asesino que pone la bomba, pero yo juzgo el terrorismo.
Al asesino que ha puesto la bomba le juzgará Dios. Ahora, lo que ha hecho es un acto de terrorismo, lo juzgo y lo condeno. Si no se tiene claridad en este punto, se malinterpreta, por ejemplo, la enseñanza del Papa Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Como si el Papa estuviera diciendo, la Iglesia ha dejado de enseñar. Ya no puede enseñar. Es decir, ya no puede decir, el terrorismo es malo, el aborto es malo, la corrupción es mala. La Iglesia no puede enseñar, ya no puede decir nada. De tema moral, la Iglesia ya no puede enseñar. A esto estamos llegando. No, mire usted, cuando el Papa dice, por ejemplo, que la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña, la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña, por supuesto que sí, pero en un hospital de campaña, en un hospital en plena guerra, lo mismo que en un hospital en una ciudad al margen de la guerra, lo que se hace es curar a los enfermos. Y para curar a los enfermos hay que decirle, tienes metralla en el cuerpo, tengo que cortarte una pierna, o hay que decirle, tienes un cáncer, o hay que decirle, tienes un problema en el riñón. O sea, hay que enseñar, hay que decir la verdad, que no juzgas a la persona que viene herida. Vienes drogado, tienes una historia sexual terrible, tú no juzgas a la persona. Yo no soy quien para juzgar a nadie, ni se me pasa por la cabeza. No digo ya condenar, es que no juzgo a nadie, pero tú estás herido, porque si no, no le curo. Y si no tenemos esto claro, la confusión que hoy hay en la Iglesia es terrible. Esta semana salía en un periódico una noticia de que el Papa ha recibido a un transexual, me parece que español, creo que era de Extremadura, no estoy muy seguro. Ha recibido a un transexual y le ha dicho a este señor, no sé si es señor, señora o lo que era antes, a esta persona le ha dicho, eres un hijo de la Iglesia. Hombre, naturalmente. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Eso no significa que el Papa haya dicho, lo que tú estás haciendo está bien hecho. No, no. Nuestro Señor acogía a todo el mundo, pero no por eso le daba la razón a todo el mundo. Es distinto. Tú puedes tener un hijo gay. Con esto de los gays hay que distinguir mucho, pero bueno, gay es una cosa distinta a homosexual. El gay es un activista. Pero tú puedes tener un hijo homosexual, por ejemplo. Y no entras a juzgar a tu hijo, pero le dices a tu hijo, tu comportamiento, si es él un homosexual activo, tu comportamiento no me gusta. Tú no estás echando de casa a tu hijo diciéndole no quiero saber más de ti, te repudio. No estás haciendo eso, porque si haces eso, dejas de amar. Es tu hijo, por encima de todo, es tu hijo. Pero debes de decirle, esto que haces no me gusta. Tienes un hijo o una hija que se ha ido a vivir con su compañero o con su compañera o con quien sea, es tu hijo, es tu hija, no puedes cortar tu relación con él porque esté viviendo en pareja, que por otra parte es muy frecuente, por desgracia. Pero tú puedes decirle, lo que haces no me gusta. Si no entendemos la diferencia entre juzgar a la persona y juzgar lo que hace la persona, nosotros mismos vamos directamente, no solamente al caos, sino a convertirnos en sembradores de confusión. Insisto, Jesús enseña, es decir, dice, esto está bien, esto está mal, enseña. Y cuando Él enseña, no desprecia a nadie. Cuando el médico te dice, estás enfermo, no te está despreciando. Te está diciendo, estás enfermo, y si no te digo que estás enfermo es que no te puedo curar. Para curarte tendré que hacer un diagnóstico. Si tú te enfadas con el médico y le dices, usted me ha dicho que tengo un cáncer, es usted un sinvergüenza, ¿cómo se atreve a decirme a mí eso? Pues el médico te dirá, pues váyase usted a otro sitio donde le digan que está usted estupendamente y mientras tanto el cáncer sigue yendo hacia adelante. Por eso creo, repito, que hay que tener las cosas muy claras, porque vivimos en un tiempo de tal confusión, creada en buena medida por muchos pastores que parece que no tienen una formación correcta, porque si no, no entiendo cómo ellos se convierten en propagadores de la confusión. Cristo es el maestro que enseña. Y enseñar significa diagnosticar. Enseñar significa decir con claridad, esto está bien y esto está mal. Una claridad, la verdad, que no está reñida con la misericordia.
Siempre será verdad con misericordia. Pero la primera parte de la misericordia es decir la verdad. Primer punto. Segundo, Jesús dice, el Evangelio dice que Jesús enseña con autoridad. Con autoridad. Y que eso es lo que les sorprende, porque había otros que enseñaban. De hecho, el Evangelio compara a Jesús con los escribas y sorprendía que él enseñara con autoridad. ¿Qué significa? Los escribas enseñaban siempre refiriéndose a otros, Moisés, los profetas. Jesús habla de sí mismo. Habéis oído que se os dijo, desde la antigüedad judía, pero yo os digo, él es el que está convirtiéndose en punto de referencia. Es decir, está dando una demostración de su fe, de su certeza en su propia divinidad. Habéis oído que se os dijo, yo os digo. Yo no estoy diciendo se os dijo esto e interpreto, yo os digo. Y además esa autoridad está unida al hecho de que lo que él enseña lo vive. Él enseña a perdonar y perdona. Enseña a ser misericordioso y es misericordioso. Él enseña que es más importante a la persona que la ley en aquellas cosas que son cosas menores, como el tema del sábado, y lo practica. Es decir, nos encontramos a un Cristo que es referente en sí mismo porque Él es Dios y tiene conciencia de que Él es Dios, y porque es alguien que lo que predica, lo practica. Bien, esto lo hace Jesús. ¿Y nosotros? Yo no os estoy enseñando con mi autoridad. Yo no soy Dios. Yo no puedo decir, como Jesús dijo, y solo Jesús podía decirlo, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, ni se me pasa por la cabeza. Algunos parece que tienen esa pretensión. ¿Cuándo hay pastores que tienen esa pretensión? Cuando, como sepulcros blanqueados, se convierten en trampas para la gente. Aquí hay un cartel que dice Iglesia Católica. Yo no puedo enseñar mi doctrina, tengo que enseñar la doctrina de la Iglesia Católica. Sé valiente, le diría a ese cura, o obispo, o lo que sea. Sé valiente, funda tu iglesia, pon iglesia de Pepito. Anda que no hay iglesias hoy. Pero no digas Iglesia Católica, porque si dices que esto es una Iglesia Católica, tú tienes que enseñar la doctrina de Jesucristo, la de nuestro Señor desde hace 2000 años, transmitida de forma ininterrumpida. Insisto, 2000 años transmitida de forma ininterrumpida, y muchos dieron la vida por mantener la fidelidad a esa doctrina y para que se pudiera transmitir íntegramente como había sido transmitida en las generaciones anteriores. Por tanto, yo no soy Jesucristo, yo no puedo deciros, habéis oído que se os dijo, habéis oído que el Papa San Juan Pablo II dijo en la Familiaris Consortio explícitamente que no pueden comulgar los divorciados vueltos a casar, pero yo os digo que sí que pueden. Oye, ¿pero quién eres tú? ¿Pero quién eres tú? Habéis oído que se os dijo que nuestro Señor le dijo a aquel hombre, si te divorcias de tu mujer y te casas con otra, cometes adulterio contra la primera. Pero yo os digo que eso sí se puede hacer. Oye, ¿pero quién eres tú? Por favor, funda tu iglesia, ánimo, que hay muchas, una más. Pero tú no eres católico, porque un católico es fiel a las enseñanzas de Jesucristo, repito, transmitidas íntegramente, fielmente, al precio de la sangre, durante 2000 años. No podemos tocar estas enseñanzas. Luego hay otra parte de la autoridad, la que tiene Jesús. Él practica lo que predica. Esto no nos pasa a nosotros. Somos pecadores, vosotros y yo, todos somos pecadores. Y lo tienen en cuenta, y te lo señalan con el dedo. Pues no sé para qué vas a misa. Pues fíjate tú, este cura, lo que sea, qué carácter tiene o lo que sea. Hay que ver. ¿Y entonces qué tienes que hacer? Volver a lo que os decía antes, hace un instante. Yo no me predico a mí mismo, yo no soy autoridad. Soy un siervo de Jesucristo que predica la enseñanza de Jesucristo. Y no digo, créeme,
en lo que predico porque mi vida es perfecta. No, digo, cree en lo que predico porque predico lo de Jesucristo, que era Dios y cuya vida era perfecta. La autoridad la tiene Él, yo no la tengo, yo no la tengo. Es decir, si yo fuera más pecador de lo que soy y predicara la enseñanza de Jesucristo, no deberíais decir, como este señor es un pecador, no le hago caso. Como este señor es un pecador, vivo y hago lo que me da la gana. No, porque yo no estoy predicándome a mí, no soy referente para nadie, no quiero ser referente para nadie. Me conformo con ser un servidor humilde de Jesucristo que enseña la enseñanza de Jesucristo. Él tiene la autoridad, Él, yo no, Él sí. Miremos, no queda ya mucho más tiempo porque si no la misa se alarga demasiado y luego hay otra misa y es difícil. Miremos lo que pasa con el endemoniado. Se revuelve contra Cristo, se revuelve. ¿Has venido a acabar con nosotros?, le dice. Es verdad, ha venido a acabar con el demonio. Y el demonio se revuelve, claro. Esto es lo que pasa hoy. No me refiero a que hoy esté lleno de endemoniados o que existen más de lo que parece, o que todo el que se revuelve contra la iglesia esté endemoniado, no me refiero a eso, pero sí que es verdad que el demonio actúa mucho a través de algunos que quizá no lo saben. ¿Qué es lo que va a hacer? Intentar que Cristo deje de enseñar. Esto es lo que va a hacer, porque, insisto, el endemoniado salta porque Cristo enseña. Al enseñar Cristo, el endemoniado se ve desautorizado. No olvidéis que el endemoniado estaba dentro de la sinagoga. Se lo encuentra Jesús en la sinagoga. Es decir, era un hombre religioso. Y al enseñar Jesús con autoridad, el endemoniado sale de su cubículo, sale de donde estaba escondido, es decir, da la cara. Por lo tanto, lo que el endemoniado va a querer es que la iglesia deje de enseñar la doctrina de Jesucristo, enseñe otra cosa, pero deje de enseñar la doctrina de Jesucristo. Y va a decir el endemoniado, hoy, va a decir, no entonces a Jesús no podía, hoy va a decir, ¿cómo te atreves tú, Iglesia Católica, a enseñar siendo pecadora? ¿Cómo te atreves tú, Iglesia Católica, a decir sobre el sexto mandamiento esto y aquello cuando tú tienes sacerdotes que son pederastas, por ejemplo? No puedes hablar. Entonces la iglesia se siente atacada y se retrae. Es verdad, somos pecadores. ¿Cómo nos atrevemos a decir que esto está bien y esto está mal cuando nosotros no cumplimos lo que predicamos? Y cuando esto sucede, ¿qué sucede? ¿Y qué es lo que sucede? Es que la iglesia ha olvidado que la iglesia, los hombres que formamos la iglesia, también vosotros, no podemos predicar con autoridad propia, sino que tenemos que predicar con la autoridad de Jesucristo. Cristo tiene la autoridad. Por tanto, la iglesia tiene que decir, sí, es cierto, entre nosotros hay pecadores, es cierto. Oiga, todos, aquí hay que ponerse todos en fila. Es cierto, entre nosotros hay pecadores, pero no por eso me voy a callar. Entre nosotros hay hipócritas, pero no por eso me voy a callar. Yo no me predico a mí, yo no predico mi doctrina y yo no me pongo como ejemplo para nadie. Cristo es el que tiene la autoridad y yo predico a Cristo, la enseñanza de Cristo, y es por el ejemplo de Cristo por el que yo predico. Queridos amigos, San Pablo decía, no os dejéis confundir con doctrinas extrañas. Seguid fieles a la fe que os transmitieron vuestros mayores. Yo creo que eso hay que decirlo hoy. No os dejéis seducir con doctrinas extrañas. Jesucristo es el mismo, dice también San Pablo, ayer, hoy y siempre. La enseñanza de Jesucristo es la enseñanza que proclamamos. El ejemplo de Jesucristo es el que nos atrae y nos convierte. Dice San Pablo, si yo mismo o un ángel os enseñara una cosa distinta, sea anatema. Escuchamos a Jesucristo, Él tiene la autoridad,
predicamos lo que predicó Jesucristo, enseñamos lo que enseñó Jesucristo, aunque seamos pecadores, lo enseñamos. Soy un pecador que enseña la enseñanza de Jesucristo. Es decir, puedo ser un mal médico porque no practico lo que enseño, pero soy un buen médico porque hago un buen diagnóstico y doy una buena terapia. Tú no me imites a mí, imita a Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que decir a los que nos dicen, pero usted es un pecador. Cierto, lo soy, pero soy un pecador que quiere salvarse y que quiere seguir el camino de Jesucristo. Que así sea.